Página 9. Diabetes Solution Spanish, por Dr. Richard K. Bernstein, 1997. 0.3. Mi vida con diabetes. Más allá de los 65 años con diabetes y contando. Conozco a muy pocos diabéticos, que habiendo desarrollado la enfermedad en la época en la que yo lo hice, en 1946, aún estén vivos. De esos pocos que conozco, todos sufren complicaciones a largo plazo de esta enfermedad. La realidad es que, si yo no me hubiera hecho cargo de mi diabetes, es muy poco probable que estuviera vivo y activo actualmente. Muchos mitos rodean la dieta y la diabetes, y lo que todavía es considerado por el médico promedio como un consejo nutricional sensato, para los diabéticos puede ser fatal a largo plazo. Lo sé, porque la sabiduría convencional sobre la diabetes casi me mata. Desarrollé la diabetes en 1946 a la edad de 12 años, y durante más de 2 décadas fui un diabético ordinario, siguiendo obedientemente las órdenes del doctor y llevando la vida más normal que pude, dadas las limitaciones de mi enfermedad. Con el paso de los años, las complicaciones de mi diabetes fueron empeorando cada vez más, y como muchos diabéticos en circunstancias similares, me enfrenté a una muerte muy prematura. Todavía estaba vivo, pero mi calidad de vida no era particularmente buena. Tengo lo que se conoce como diabetes tipo 1 o insulino dependiente, que suele comenzar en la infancia, también llamada diabetes juvenil. Los diabéticos tipo 1 deben inyectarse insulina diariamente para mantenerse vivos. En la década de 1940, que todavía era la edad oscura del tratamiento de la diabetes, tuve que esterilizar mis agujas y jeringas de vidrio hirviéndolas todos los días, y afilar mis agujas con una piedra abrasiva. Utilicé un tubo de ensayo y una lámpara de alcohol, llama, para analizar mi orina en busca de glucosa. Muchas de las herramientas que hoy en día el diabético puede dar por sentado, apenas se soñaban por aquel entonces. No existía un dispositivo rápido para medir la glucemia con un pinchazo en el dedo, ni jeringas de insulina desechables. Aún hoy en día, los padres de los diabéticos de tipo 1 tienen que vivir con el mismo temor con el que vivieron mis padres, que algo pueda salir mal y que puedan intentar despertar a su hijo y descubrirlo en coma, o algo peor. Para cualquier padre de un diabético tipo 1, esta ha sido una posibilidad real y constante. Debido a mis niveles crónicamente elevados de glucemia, y a la incapacidad de controlarlos, mi crecimiento se atrofió, como sucede con muchos diabéticos jóvenes incluso actualmente. En aquel entonces, la comunidad médica acababa de empezar a especular sobre la relación entre el colesterol alto en la sangre y las enfermedades vasculares, de los vasos sanguíneos y del corazón. Se creía entonces que la causa del colesterol alto en la sangre era el consumo de grandes cantidades de grasa. Dado que muchos diabéticos, incluso niños, tienen altos niveles de colesterol, los médicos estaban empezando a suponer que las complicaciones vasculares de la diabetes, enfermedad cardíaca, insuficiencia renal, ceguera, etc. eran causadas por la grasa que consumían los diabéticos. En consecuencia, me pusieron en una dieta baja en grasas saturadas y alta en carbohidratos. El 45% de las calorías debían ser carbohidratos, antes de que la Asociación Americana de la Diabetes o la Asociación Americana del Corazón abogaran por esas dietas. Debido a que los carbohidratos elevan el nivel de glucemia, tuve que compensarlo con dosis muy grandes de insulina, la cual inyectaba con una jeringa tipo caballo de 10 cc. Estas inyecciones eran lentas y dolorosas, y finalmente destruyeron todo el tejido graso bajo la piel de mis muslos. A pesar de la dieta baja en grasas, mi colesterol y triglicéridos en la sangre se volvieron muy altos. Desarrollé signos visibles de este estado, crecimiento graso en mis párpados y depósitos grises alrededor del iris de cada ojo.
Durante mi veintena y treintena, la flor de la vida para la mayoría de la gente, muchos de los sistemas de mi cuerpo comenzaron a deteriorarse. Tuve quemazón severa en la zona media del pecho durante todo el día, gastroparesia diabética, hombros congelados, una deformidad progresiva de mis pies con disminución de la sensibilidad, y más. Se lo señalaba a mi diabetólogo, que era entonces el presidente de la Asociación Americana de Diabetes, pero inevitablemente me decía, no se preocupe, no tiene nada que ver con su diabetes. Lo estás haciendo bien. Pero no lo estaba haciendo bien. Ahora sé que la mayoría de estos problemas son comunes entre aquellos cuya diabetes está mal controlada, pero entonces me vi obligado a aceptar mi condición como normal. Para entonces ya estaba casado. Había ido a la universidad y me entrené como ingeniero. Tenía hijos pequeños, y aunque yo no era más que un joven, me sentía como un viejo. Había perdido el pelo en las partes inferiores de las piernas, un signo de que había desarrollado una enfermedad arterial periférica, una complicación de la diabetes que eventualmente puede llevar a la amputación. Durante una prueba de esfuerzo rutinaria con ejercicio, me diagnosticaron cardiomiopatía, que consiste en la sustitución del tejido muscular del corazón por tejido fibroso, cicatriz, una causa común de insuficiencia cardíaca y muerte entre las personas con diabetes tipo 1. A pesar de que estaba bien, sufrí muchas otras complicaciones. Mi visión se deterioró, sufrí ceguera nocturna, microaneurismas, hinchazón de los vasos sanguíneos de mis ojos, y cataratas tempranas. El solo hecho de estar acostado en la cama me causaba dolor en los muslos, debido a una complicación diabética común pero raramente diagnosticada y apenas pronunciable, llamada síndrome de la banda iliotibial/tensor de la fascia lata. Ponerme una camiseta era agonizante debido a mis hombros congelados. Había comenzado a analizar mi orina para detectar proteínas y encontré cantidades sustanciales de ellas, una señal, según había leído, de enfermedad renal avanzada. En aquellos días, a mediados y finales de los años 60, la esperanza de vida de un diabético tipo 1 con proteinuria severa era de 5 años. En la escuela de ingeniería, un compañero de clase me dijo que su hermana no diabética había muerto de una enfermedad renal. Antes de su muerte se había hinchado con el agua retenida, y tras descubrir mi propia proteinuria, empecé a tener pesadillas de estallar como un globo. Para 1967 tuve estas y otras complicaciones diabéticas y claramente aparentaba ser un enfermo crónico envejecido prematuramente. Tenía 3 hijos pequeños, el mayor solo tenía 6 años, y con razón estaba seguro de que no viviría para verlos crecer. Por sugerencia de mi padre, empecé a hacer ejercicio diariamente en un gimnasio local. Pensó que si me dedicaba a hacer ejercicio vigoroso, me sentiría mejor. Quizás el ejercicio ayudaría a mi cuerpo a sanarse a sí mismo. Me sentía un poco menos deprimido por mi condición, al menos sentía que estaba haciendo algo pero no podía desarrollar músculos o fortalecerme mucho más. Después de 2 años levantando pesas, seguía siendo un debilucho de 52 kilogramos, 115 libras, sin importar cuán vigorosamente hiciera los ejercicios. Fue más o menos en ese momento, en 1969, cuando mi esposa, médico de profesión, me señaló que había pasado gran parte de mi vida experimentando o recuperándome de la hipoglucemia, que es un estado de glucemia excesivamente bajo. Normalmente iba acompañado de fatiga y dolores de cabeza, y se debía a la acción impredecible de las grandes dosis de insulina que tomaba para cubrir mi dieta alta en carbohidratos. Durante esos episodios, me sentía confundido e indisciplinado, y me burlaba de la gente. Estos frecuentes episodios hipoglucémicos habían afectado anteriormente a mis padres y ahora afectaban a mi esposa e hijos.
La tensión en mi familia se estaba volviendo claramente insostenible. De repente, en octubre de 1969, mi vida dio un giro. Había sido director de investigación de una empresa que fabricaba equipos para los laboratorios de los hospitales, pero recientemente había aceptado un nuevo trabajo como empleado de una empresa de artículos para el hogar. Todavía recibía revistas comerciales de mi antiguo campo, y un día abrí el último número de una publicación llamada La World. Encontré un anuncio de un nuevo dispositivo para ayudar a las salas de emergencia de los hospitales a distinguir entre los diabéticos en coma y los borrachos inconscientes durante la noche, cuando los laboratorios estaban cerrados. Saber que una persona inconsciente era diabética y no estaba borracha podría ayudar fácilmente al personal del hospital a salvar su vida. Lo que encontré fue un anuncio de un medidor de glucemia que daba una lectura en 1 minuto, usando una sola gota de sangre. Como había estado experimentando muchos niveles de glucemia que eran demasiado bajos, y como las pruebas que había estado realizando en mi orina eran totalmente inadecuadas, pues la glucosa que aparece en la orina proviene del torrente sanguíneo, pero con retraso, pensé que si sabía cuáles eran mis niveles glucémicos, tal vez podría detectar y corregir mis episodios hipoglucémicos antes de que me desorientase y me volviera irracional. Me maravillé con el instrumento. Tenía un galvanómetro de 4 pulgadas con un cojinete de corindón sintético, pesaba 1.3 kilogramos, 3 libras, y costaba $650. Intenté pedir uno, pero el fabricante no lo vendía a los pacientes, solo a los médicos y hospitales. Afortunadamente, como mi esposa era médico, podía pedir uno en su nombre. Empecé a medir mi glucemia unas 5 veces al día, y pronto vi que los niveles estaban en una montaña rusa. Los ingenieros como yo estamos acostumbrados a resolver problemas matemáticos, pero hay que tener información para trabajar. Hay que saber la mecánica de un problema para poder resolverlo, y ahora, por primera vez, estaba adquiriendo conocimientos sobre la mecánica y las matemáticas de mi enfermedad. Lo que aprendí de mis frecuentes pruebas fue que mis propios niveles de glucemia oscilaban desde mínimos de menos de 40 mg/dl hasta máximos de más de 400 mg/dl aproximadamente 2 veces al día. Un nivel normal de glucemia es de unos 83 mg/dl, 1 mol/L igual 18 mg/dl. No es de extrañar que estuviera sujeto a tan grandes cambios de humor. En un esfuerzo por nivelar mis niveles de glucemia, comencé a ajustar mi régimen de insulina, y pasé de una inyección al día a 2. Hice algunas modificaciones experimentales en mi dieta, reduciendo los carbohidratos para poder usar menos insulina. Los niveles muy altos y bajos de glucemia se hicieron menos frecuentes, aunque algunos pocos todavía eran habituales. 3 años después de empezar a medir mis niveles de glucemia, las complicaciones de la diabetes seguían progresando y yo seguía siendo un debilucho de 52 kilogramos. Mi curiosidad por la comprensión de las complicaciones a largo plazo de mi diabetes había disminuido, así que comencé una búsqueda en la literatura científica para ver si el ejercicio podía prevenir las complicaciones diabéticas. En aquellos días, las búsquedas en la bibliografía no eran tan simples como actualmente con las casi instantáneas búsquedas en la computadora. En 1972 hice una solicitud a la biblioteca médica local, que la enviaron por correo a Washington, D.C., donde fue procesada. Llevó cerca de 2 semanas el obtener mi lista de $75. Había bastantes entradas de interés, y pedí copias de los artículos originales. La mayoría eran de revistas esotéricas y trataban de experimentos con animales. La información que esperaba encontrar no existía.
no encontré ni un solo artículo sobre la prevención de las complicaciones diabéticas por el ejercicio. Lo que sí encontré fue que tales complicaciones habían sido repetidamente prevenidas, e incluso revertidas, en animales. No a través del ejercicio, sino normalizando la glucemia. Para mí, esto fue una sorpresa total. Todo el tratamiento de la diabetes se centraba en otras direcciones, como dietas bajas en grasas, la prevención de la hipoglucemia grave, y la prevención de una condición hiperglucémica potencialmente mortal llamada cetoacidosis. Así pues, no se me había ocurrido que mantener los niveles de glucemia lo más cerca posible de lo normal durante el mayor tiempo posible marcaría la diferencia. Emocionado por mi descubrimiento, le mostré estos informes a mi médico, que no estaba impresionado. Los animales no son humanos, dijo, y además, es imposible normalizar los niveles de glucemia de los humanos. Al haberme formado como ingeniero, no como médico, no sabía nada de tales imposibilidades, y como estaba desesperado, no tenía más remedio que fingir que era un animal. Pasé el siguiente año revisando mis niveles de glucemia 5 o 8 veces al día. Durante varios días, hacía un pequeño cambio experimental en mi dieta o régimen de insulina para ver cuál era el efecto sobre mi glucemia. Si un cambio traía una mejora, lo retenía. Si empeoraba mi nivel de glucemia, lo descartaba. Descubrí que 1 gramo de carbohidratos elevaba mi nivel de glucemia en 5 mg/dl, y 1/2 unidad de la vieja insulina de carne de vaca/cerdo la bajaba en 15 mg/dl. En un año, había refinado mi régimen de insulina y dieta hasta el punto de que tenía glucemias sanguíneas prácticamente normales las 24 horas del día. Después de años de fatiga crónica y complicaciones debilitantes, casi de la noche a la mañana ya no estaba continuamente cansado ni me sentía agotado. La gente comentaba que mi tez gris había desaparecido. Después de años de lecturas altísimas, mis niveles de colesterol y triglicéridos séricos no solo habían bajado, sino que estaban en el extremo inferior de los rangos normales. Empecé a ganar peso, y por fin pude desarrollar músculos tan fácilmente como los no diabéticos. Mis necesidades de insulina bajaron a 1/3 de lo que habían sido un año antes. Con el desarrollo posterior de la insulina humana, mi dosis se redujo a menos de 1/6 de la original. Los bultos dolorosos y de curación lenta que las inyecciones de grandes dosis de insulina habían dejado bajo mi piel desaparecieron. Los crecimientos de grasa en mis párpados por el colesterol alto desaparecieron. Mis problemas digestivos, quemazón crónico en el pecho y eructos después de las comidas, y la proteinuria que tanto me preocupaba acabaron desapareciendo. Hoy en día, mis resultados de las pruebas de función renal más sensibles son todos normales. Recientemente descubrí que incluso el músculo calcificado que recubre las arterias de mis piernas se había normalizado. Como jefe de la Clínica de Enfermedades Vasculares Periféricas de una importante escuela de medicina, había estado enseñando a los médicos que una cura para esta aterosclerosis de Monckeberg era imposible. Demostré que estaba equivocado. Mis pies deformados, mis párpados caídos y la pérdida de pelo en la parte inferior de mis piernas no son reversibles y aún permanecen. Cuando tenía 73 años, hace 4 años, mi medida de calcio en las arterias coronarias era solo de 1, menos que el de la mayoría de los adolescentes. Tuve la nueva sensación de ser el jefe de mi propio estado metabólico, y comencé a sentir la misma sensación de logro y recompensa que tenía en la ingeniería cuando resolvía un problema difícil. Me había enseñado a mí mismo a hacer que mis glucemias fueran lo que yo quisiera y ya no estaba en una montaña rusa. Finalmente las cosas estaban bajo mi control. En 1973,
me sentí muy entusiasmado por mi éxito, y sentí que estaba tras algo grande. Desde que obtuve los resultados de mi búsqueda de información, me había suscrito a todas las revistas de diabetes en inglés y ninguna de ellas había mencionado la necesidad de normalizar los niveles de glucosa en la sangre en los seres humanos. De hecho, cada mes leía artículos que decían que la normalización de la glucemia en la sangre no era ni remotamente posible. ¿Cómo es que yo, un ingeniero, había descubierto cómo hacer lo que era imposible para los profesionales médicos? Estaba profundamente agradecido por la combinación fortuita de acontecimientos que habían cambiado mi vida, mi salud, a mi familia y me habían puesto en el camino correcto. Como mínimo, me sentí obligado a compartir mis nuevos conocimientos con otros. Millones de diabéticos ordinarios estaban sin duda sufriendo innecesariamente, como yo. Estaba seguro de que todos los médicos que trataban la diabetes estarían encantados de aprender cómo prevenir y posiblemente revertir tan fácilmente las graves complicaciones de esta enfermedad. Esperaba que si podía contarle al mundo las técnicas con las que había tropezado, los médicos las adoptarían para sus pacientes. Así que escribí un artículo detallando mis descubrimientos. Envié una copia a Charles Sutter, quien estaba a cargo de la comercialización de los productos para la diabetes de la división Ames de los laboratorios Miles, la compañía que fabricó mi medidor de glucosa en sangre. Él me dio el único estímulo que recibí en esta nueva empresa, y dispuso que uno de los escritores médicos de su compañía editara el artículo por mí. Lo presenté, junto con sus revisiones, a muchas revistas médicas durante un periodo de años, un periodo durante el cual mejoré continuamente mi salud y me demostré a mí mismo y a mi familia, si no a nadie más, que mis métodos eran correctos. Las cartas de rechazo que recibí son testimonio de que la gente tiende a ignorar lo obvio si entra en conflicto con la ortodoxia de su formación inicial. Las típicas cartas de rechazo leídas a trozos decían, los estudios no son unánimes en demostrar la necesidad de un control fino, New England Journal of Medicine, o, ¿cuántos pacientes usarían el dispositivo eléctrico para medir la glucosa, la insulina, la orina, etc.? Revista de la Asociación Médica Americana. De hecho, desde 1980, cuando estos aparatos eléctricos o glucómetros se pusieron finalmente a disposición de los pacientes, el mercado mundial de suministros de autocontrol de la glucemia había llegado a superar los $4.000 millones anuales. Miren la variedad de medidores de glucemia en cualquier farmacia y podrán tener una idea de cuántos pacientes usan, y usarán los dispositivos eléctricos o glucómetros. Tratando de cubrir varias rutas simultáneamente, me uní a las principales organizaciones laicas de diabetes, con la esperanza de ascender en las filas, donde podría conocer a los médicos e investigadores especializados en la enfermedad. Ello tuvo un éxito mediocre. Asistí a convenciones, trabajé en comités y conocí a muchos diabetólogos prominentes. En este país, solo conocí a 3 médicos que estaban dispuestos a ofrecer a sus pacientes la oportunidad de poner a prueba estos nuevos métodos. Mientras tanto, Charlie Sutter viajaba por todo el país a los centros de investigación de las universidades con copias de mi artículo inédito, que a estas alturas ya había sido mecanografiado e impreso privadamente bajo mi coste. El rechazo por parte de los médicos especializados en diabetes del concepto de autocontrol de la glucemia, aunque esencial para el control de la glucosa en la sangre, fue tan intenso, sin embargo, que la dirección de su empresa tuvo que rechazar la idea de poner medidores a disposición de los pacientes hasta muchos años después. Su empresa y otras podrían haberse beneficiado claramente de la venta de medidores de glucemia y tiras reactivas. Sin embargo, la reacción de la institución médica lo impidió en varios aspectos. Era impensable que se permitiera a los pacientes doctorarse ellos mismos.
no sabían nada de medicina, y si pudieran, ¿cómo se ganarían la vida los médicos? En esos días, los pacientes visitaban a sus médicos una vez al mes para obtener un valor de glucosa. Si podían hacerlo en casa por 25 centavos, en aquellos días, ¿por qué pagar a un médico? Pero de todos modos casi nadie creía que las cifras de glucemia normales tuvieran algún valor. En algunos aspectos, la autovigilancia de la glucosa sigue siendo una grave amenaza para los ingresos de muchos médicos que se especializan en el tratamiento de los síntomas de la diabetes y no de la enfermedad. Pase por el consultorio del oftalmólogo de su vecindario y encontrará la sala de espera 3/4 llena de diabéticos, muchos de los cuales están esperando una costosa angiografía con fluoresceína, una tomografía ocular computarizada o un tratamiento con láser. Con el respaldo de Suter en forma de suministros gratuitos, para 1977 pude conseguir el primero de 2 estudios patrocinados por la universidad en el área de la ciudad de Nueva York. Ambos lograron revertir las complicaciones tempranas en pacientes diabéticos. Como resultado de nuestros éxitos, las 2 universidades patrocinaron por separado los 2 primeros simposios del mundo sobre el autocontrol de la glucosa en la sangre. En ese momento me invitaron a hablar en conferencias internacionales sobre diabetes, pero raramente en reuniones en los Estados Unidos. Mi primera publicación médica apareció en los resúmenes de una de esas reuniones. Se titulaba La proteína como la principal fuente de carbohidratos en el tratamiento de la diabetes. Curiosamente, más médicos de fuera de los Estados Unidos parecían interesados en controlar la glucemia que sus colegas americanos. Algunos de los primeros conversos en el autocontrol de la glucosa en sangre fueron de Israel e Inglaterra. Para 1978, quizás como resultado de los esfuerzos de Charlie Suter, unos pocos investigadores americanos estuvieron estudiando las variaciones de la glucemia en la diabetes. Finalmente, en 1980, los fabricantes comenzaron a lanzar medidores de glucosa en sangre para que fueran usados por los pacientes. Este progreso era demasiado lento para mi gusto. Sabía que mientras el sistema médico estaba perdiendo el tiempo, había diabéticos muriendo cuyas vidas podrían haberse salvado. También sabía que había millones de diabéticos cuya calidad de vida podía mejorar enormemente. Así que en 1977 decidí dejar mi trabajo y convertirme en médico. No podía vencerlos, así que tuve que unirme a ellos. De esta manera, con un MD, Medical Doctor, tras mi nombre, mis escritos podrían ser publicados, y podría transmitir lo que había aprendido sobre el control de la glucemia. Después de un año de cursos de premedicina y otro año de espera, ingresé en la Facultad de Medicina Albert Einstein en 1979. Tenía 45 años. Durante mi primer año en la Facultad de Medicina escribí mi primer libro, Diabetes, el método glucograph para normalizar la glucemia, enumerando todos los detalles de mi tratamiento para la diabetes tipo 1, o insulino dependiente. Posteriormente logré que se publicaran 8 libros más y muchos artículos en revistas científicas y populares. Durante los últimos 5 años, he estado dando teleseminarios gratuitos a miles de profesionales médicos y pacientes. Estas sesiones de preguntas y respuestas están disponibles la última semana de cada mes en http://www.diabetesbook.com/. 1000 de estas preguntas y respuestas están disponibles en 2 nuevos libros electrónicos, Beating Diabetes, Type 1 Diabetes y Beating Diabetes, Type 2 Diabetes, Venciendo la diabetes tipo 1 y tipo 2. Ambos se pueden encontrar en Internet. En 1983 finalmente abrí mi propia consulta médica asistencial, cerca de mi casa en Mamaroneck, Nueva York. Para entonces,
Ya había superado la expectativa de vida de un diabético tipo 1 normal. Ahora, al compartir mis sencillas observaciones, me convencí de que estaba en condiciones de ayudar tanto a los diabéticos tipo 1 como a los tipo 2 que todavía tenían los mejores años de sus vidas por delante. Podía ayudar a otros a tomar el control de su diabetes como yo hice con la mía, y vivir una vida larga, saludable y fructífera. El objetivo de este libro es compartir las técnicas y tratamientos que he enseñado a mis pacientes y utilizado en mí mismo, incluyendo los últimos avances. Si usted o un ser querido sufre de diabetes, espero que este libro le dé las herramientas necesarias para dar un giro a su vida como yo lo hice con la mía. Agradecimientos. Me gustaría agradecer a las siguientes personas, cuya ayuda y orientación hicieron posible este libro: Frank Vinicor, MD, MPH, presidente pasado de la ADA, American Diabetes Association, que se tomó el tiempo de su apretada agenda para escribir el prólogo. Stephen Stark, novelista, crítico y ensayista, cuyas sugerencias sobre el tono, la claridad y la estructura fueron de un valor incalculable. Los farmacéuticos Stephen Fred, David Joffe y George E. Jackson, que escribieron el importante apéndice Medicamentos que pueden afectar los niveles de glucosa en la sangre. Patricia Agian, querida amiga y directora de mi consultorio médico, que compartió las tensiones de este esfuerzo y me brindó una ayuda y orientación incalculables en todo el camino. 3 profesionales de primera línea: Tracy Bear, editora de la versión actual de este libro, y Channa Taub y Carol Mann, mis agentes literarios, cuyos esfuerzos hicieron posible esta empresa. Bárbara Hatkola, editora, y Michael Pietsch, editor, cuyo susurro puede hacer que las cosas sucedan. Karen Weinstock y Timothy J. Aubert, por las recetas. Por último, mi amor y agradecimiento a mi esposa, la profesora Anne Bernstein, MD, FAPA, FAPN, que me permitió robarle tanto tiempo el cual realmente le pertenecía y que probablemente me salvó la vida durante muchos episodios hipoglucémicos. Página 15.